Mi familia me ocultó la herencia de mi abuelo porque yo no sabía de negocios en el campo. Pero se gastaron todo en fiestas mientras sus cultivos morían. Yo ahorré, trabajé y construí mi propio pozo. Cuando vinieron a suplicarme agua, les respondí que sus cultivos no volverían ni con lágrimas de ladrones. Cuando mi abuelo murió, la casa se llenó de gente que nunca veía y de platos desechables apilados en la mesa como si los recuerdos se fueran a lavar solos. El olor a café recalentado se mezclaba con el del desinfectante barato y con el perfume dulzón de las tías, y aquello me mareaba más que la pena. En el porche todavía quedaban las botas embarradas de mis primos, alineadas como si de veras trabajaran la tierra y no la hubieran pisado solo para tomarse fotos. Yo pasé todo el velorio moviéndome de un lado a otro, con esa sensación rara de que el mundo se había inclinado apenas un poco, lo suficiente para que todo empezara a rodarse hacia donde no debía. Mi abuelo había sido el único adulto que me hablaba sin tratarme de tonto, me enseñó a cambiar una manguera rota, a leer las nubes cuando el calor viene bravo, y a distinguir el silencio bueno del silencio que anuncia bronca. Cuando cerramos la caja y el pastor dijo esas frases sacadas de un folleto, me prometí en voz baja cuidarle la tierra, aunque fuera nada más barriendo el granero y tapando con lonas las herramientas. Que no se me muriera nada, pensé, ni una sola cosa que llevara su nombre encima. Después vino la parte sucia, esa que en mi familia hacen ver como un trámite inocente, las manos juntas sobre la mesa, el cuaderno con el sello de la oficina, las miradas que nunca te miran de frente. Mis tíos hablaban como si estuvieran cerrando un trato en la carnicería, con esa alegría nerviosa que da el saber que hay dinero dando vueltas, y mi madre repetía que lo mejor era no complicarse, que mi abuelo dejó todo claro. Yo me quedé callado, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era el único que no quería pelear encima del cuerpo todavía caliente de quien nos crió a todos a fuerza de sol y callos. Cuando al día siguiente me llamaron a la cocina y me soltaron con un tono de lástima que no apareció nada a tu nombre, sentí que me bajaba un calor a la nuca. Mi tía lo adornó más, dijo que el viejo sabía que tú no entiendes de negocios del campo y soltó una risa floja, de esas que usan para maquillarte la humillación. Yo les dije que no pasaba nada, que estaba bien, que yo me las arreglaba. Por dentro pensé otra cosa menos amable, pero mordí la lengua, porque si algo me enseñó mi abuelo fue que hay broncas que no conviene ganar en voz alta. La semana que siguió fue una pasarela de camionetas nuevas estacionadas frente a la casa de mis tíos, de bolsas con logotipos brillosos y cajas de equipo que nadie sabía usar. Uno de mis primos apareció con botas recién salidas de la tienda y sombrero a juego que todavía olía a cartón, presumiendo de invertir en imagen, así lo dijo, y yo tuve que salir al patio para no soltarle una carcajada. Empezaron con las fiestas de sábado sí, sábado también, carne asándose sin descanso, música a todo volumen y vasos rojos amontonados como si la vida fuera un fin de semana que no se termina nunca. Yo pasaba, saludaba con la cabeza, agarraba un plato de frijoles y me iba antes de que me subiera la bilis. El rancho, mientras tanto, tenía otro idioma. El polvo se quedaba pegado en las cercas, el viento traía olor a tierra cansada, y los surcos pedían agua sin decir nada. Nadie los escuchaba. Estaban muy ocupados comprando bocinas y pintándole flamas a las puertas de una trocona. Yo seguía en el taller mecánico del pueblo, trabajando horas largas que te dejan las manos negras y un cansancio que te pega en la espalda como una tabla. En el bolsillo guardaba cada billete con una superstición terca, como si fueran semillas. Me gustaba pensar que el dinero, cuando lo tratas con respeto, crece en silencio. De vuelta a casa, al pasar por los campos, me daba cuenta de lo que nadie en mi familia quería ver, las acequias con el agua bajita, la tierra marcando grietas finas. Ese dibujo en el suelo que solo aparece cuando el calor se pasa de listo. Mi madre me preguntaba por qué miraba tanto hacia los surcos, y yo le contestaba con evasivas. No tenía ganas de discutir, y menos ganas de repartir mis sospechas con gente que llevaba días dándose la gran vida como si la herencia fuera un premio de lotería y no el sudor guardado de un hombre terco y viejo. La gota que me clavó el coraje llegó una noche de domingo, cuando el primo que siempre bebe de más se sentó a mi lado en el escalón del porche, con la cerveza derramándosele entre los dedos.
Me habló sin mirarme, en ese tono confidente de borracho que se cree poeta, y dijo que a él también le parecía injusto lo del papelito y que los tíos se pusieron listos antes de que tú pudieras opinar. Luego se corrigió, dijo que no era cosa mía, que el abuelo seguro quiso así, y remató con una frase que me dejó la sangre helada: ni modo, carnal, el campo es para los que saben. Se tragó lo último como si fuera chiste, me dio una palmada floja y se fue a bailar con una morra que ni conocía. Yo me quedé en el escalón, mirando el patio vacío, con ese zumbido en los oídos que me da cuando me aguanto las ganas de romper algo. Si el viejo me dejó o no me dejó algo, ya no importaba tanto en ese momento, lo que me recaló fue el descaro, la manera en que se habían sentado en la mesa que él construyó con sus manos para barrer migajas y decirme, de frente y sin pena, que yo no contaba. Esa noche no dormí. Me fui caminando hasta el granero, abrí la puerta que chirriaba como siempre y me senté en la sombra donde mi abuelo guardaba las cosas que valían, no por el dinero, sino por el uso. Una pala con el mango gastado justo a la altura de su mano, un martillo con la cabeza un poco chueca, rollos de manguera que aún olían a caucho. Toqué cada cosa como si fuera una reliquia. Me acordé de su manera de dar consejos sin adornos, diciéndome que el agua manda, que la tierra manda, que uno se puede creer muy chingón pero si no escucha a lo que sostiene los pies, se cae como palo podrido. Me lo repetí en voz baja, no como rezo sino como mapa. En algún punto entre la medianoche y la madrugada tomé una decisión que no anuncia a nadie. Si me cerraron la puerta, iba a hacerme la mía. Sin pedir permiso, sin dar las gracias, sin avisar. Tenía claro que no podía contar con ninguno de ellos, su lealtad estaba hipotecada a la próxima fiesta. Los días siguientes fueron de rutina y de silencio. Trabajaba en el taller, tomaba horas extras cuando se podía, y en cuanto caía el sol me iba a ayudar en un rancho vecino, no por el sueldo, que era poquito y sudado, sino por mirar de cerca lo que mi familia había decidido que yo no entendía. Aprendí a calcular con los ojos cuando apretar la válvula para no desperdiciar agua, a reconocer la hora exacta en que el sol empieza a ceder y la tierra respira. Escuché a los viejos del lugar hablar de pozos como quien habla de historias familiares, unos nacen generosos, otros se agotan pronto, todos hay que cuidarlos. Me guardé esas conversaciones como si fueran secretos. En casa seguí masticando el coraje, pero ya con menos veneno y más propósito. Dejé de pasarme por las fiestas, cuando me preguntaban, decía que el trabajo me tenía amarrado. La verdad era otra, estaba juntando cada moneda con la paciencia de un loco, haciendo cuentas sobre un cuaderno que olía a grasa de motor, recortando antojos, cerrando el pico. Mientras tanto, del lado de mis tíos empezaron los primeros parches de realidad. A los campos les faltaba cuidado y les sobraba pose. Cuando les decía que venía una racha seca y que convenía ajustar riegos, me respondían con un tú disfruta, hombre, no seas amargado, y otro primo soltaba que si falta agua se compra. Como si el cielo tuviera ventanilla y horario. Vi como el brillo nuevo de sus cosas empezaba a perderse, como el polvo se les trepaba a las botas y a la cara. No dije nada. Guardé cada detalle como quien va armando un expediente para el día en que toque hablar claro. Sabía que ese día iba a llegar, porque el campo no perdona la soberbia, y el dinero fácil es como la cerveza tibia, llena rápido y te deja con asco. No sé exactamente en qué momento la tristeza se convirtió en venganza. No fue una explosión, fue un goteo constante que me fue puliendo por dentro. Entendí que si quería honrar a mi abuelo no lo haría peleando por papeles con gente que ya me había declarado prescindible. Lo haría levantando algo que nadie me pudiera quitar. Algo que, cuando ellos quisieran tocar, se les resbalara de las manos por puro descaro. Esa idea se me metió en la cabeza y ya no salió. Empecé a ver cada dólar ahorrado como una piedra en la base de una cosa más grande, y cada regaño del capataz como un clavo bien puesto. No era poesía, era sobrevivir con los dientes apretados. En el espejo veía una cara nueva, con menos niño y más terquedad. Me gustaba. Me daba miedo también, porque la terquedad, si no se la lleva por buen camino, te hace bruto. Yo no quería eso. Quería ser justo, pero no blando. Quería que la lección doliera lo suficiente como para que se acordaran cada vez que vieran un surco seco.
Esa es mi historia antes de que empiecen las fechas con nombre y apellido. Ese fue el caldo donde se coció todo, la casa que olía a duelo y a desinfectante, las risitas de tía con perfume caro, el primo que me confesó lo que ya sospechaba. Las camionetas nuevas que no sabían lo que es una camioneta con tierra de verdad, y yo con mis manos negras de taller y la cabeza vaciándome para hacer espacio a una sola idea. Si algo aprendí en esos meses fue que el agua no discute, el agua se abre paso. Y yo, que según ellos no sabía del campo, decidí volverme agua. Ya vendrían los saltos de tiempo, ya vendrían las decisiones grandes. Por ahora, esto es lo que importa, me quitaron lo que era mío por sangre, y yo me prometí construir algo que no les tocara ni con sus manos limpias de fiesta. Y cuando llegara la hora de que me pidieran un favor, porque esa hora siempre llega, iba a recordar cada risa, cada vaso rojo, cada no entiendes. Y les iba a contestar con la misma calma con la que la tierra escupe al que no la respeta. Actualización 1. 6 meses después todo parecía igual desde la carretera del pueblo, pero yo ya no vivía en el mismo lugar por dentro. El taller seguía oliendo a aceite quemado y a goma caliente, las bandas chillaban cuando las tensábamos y el radio sonaba con anuncios de colchones baratos a cada rato. Aún así, mi cabeza estaba afuera, entre surcos y cielo, midiendo el paso de las nubes como si fueran relojes. Empecé a quedarme con horas extra en el taller no por la paga, que era poca y tardada, sino por el simple hecho de no gastar en nada que no fuera imprescindible. Me llevaba comida en un tupper que olía a cebolla, tomaba agua del grifo aunque supiera a cloro, y caminaba a casa aunque me pesaran las botas. Cada billete que no se me escapaba lo metía en un frasco azul que escondía atrás de una caja de filtros. Llamarlo frasco de ahorro suena cursi, pero para mí era un pozo en chiquito, gota a gota, hasta que el vidrio pesara en la mano. Además del taller me agarré una chamba por las tardes en un rancho de un vecino que sí sabía escuchar la tierra, un viejo flaco con manos de rama que no hablaba mucho y miraba como si estuviera leyendo un libro invisible. No me pagaba gran cosa, lo justo para que no pareciera favor, pero me dejó meterme en todo. Me enseñó a abrir el agua lo suficiente para que corriera sin reventar los bordes, a poner la palma sobre el suelo para sentir si la humedad había bajado lo suficiente como para regar otra vez. A clavar estacas en línea recta usando nada más los ojos y una cuerda. Yo anotaba todo en un cuaderno con tapas blandas que se me humedecía del sudor de la camisa. Aprendí a distinguir el sonido de una bomba cuando le falta aire, ese ronquido hueco que avisa problemas, y la diferencia entre una hoja que se pone opaca por hambre y una que pierde brillo por sed. Parecen cosas pequeñas hasta que entiendes que todo el pinche juego está ahí, que la tierra no te manda cartas, te manda susurros, y si no los pescas te jodes sin levantar la voz. Las noches eran el otro lado de la moneda, llegaba con la camisa pegada a la espalda, me lavaba las manos hasta que el agua salía gris y me sentaba a hacer cuentas con un lápiz mordido. No había milagro, solo números tercos convertidos a palabras en mi cabeza para no romper mi propia regla, cuánto entró del taller, cuánto del rancho, cuánto se fue en comida, cuánto en renta, cuánto en botellas de jabón, cuánto se podía exprimir sin caer en la miseria. Guardaba lo necesario para reparar mis botas, que me duraban poco por terco y por andar metiendo el pie en zanjas. Me quité vicios sin hacer ruido, dejé la soda, dejé los antojos de la tienda, dejé las salidas a ver juegos el viernes por la noche. No era penitencia, era enfoque. Cada vez que me jalaba la tentación de gastar, me acordaba de la risa floja de mi tía y del primo con sombrero de cartón, y se me pasaba. El coraje, cuando lo amarras a una meta, rinde más que el café. Con el viejo del rancho empecé a acompañarlo a la tienda de insumos del pueblo, el lugar donde se juntan los que de veras trabajan y los que fingen que trabajan. El aire ahí huele a grano, a fertilizante y a mentiras a medias. Yo escuchaba. Unos se quejaban de que la cooperativa estaba tardando en asignar turnos de agua, otros presumían de tractores nuevos que todavía no sabían ni encender bien. Me acerqué a la señora que lleva años detrás del mostrador, la que conoce apellidos y pleitos, y le pregunté por pozos. No solté la palabra como quien presume, la solté como quien pide receta. Me explicó por encima lo que ya intuía, que no es cosa de aventarse con un taladro y ya, que hay permisos, que hay que medir,
que hay que respetar a los vecinos porque el agua subterránea, cuando se la jala sin juicio, se ofende y se va. Me clavé la explicación como si me estuviera dictando un mapa del tesoro. No iba a correr a perforar nada, pero quería entender el camino, saber dónde están las piedras, donde la burocracia muerde y donde muerden los colmillos de los vivos. Mientras yo hacía ese trabajo invisible, en mi familia seguían con la función, nada más que la risa ya se escuchaba un poco más baja. Los sábados se volvieron cada dos, las parrilladas no duraban hasta la madrugada sino hasta poco después de que el sol se escondía, y las bolsas con logotipos ya no traían cajas costosas sino camisetas sencillas. Nadie admitía nada, claro. Cuando pasaba por ahí a dejar a mi mamá o a recoger algún encargo, alcanzaba a ver los campos de mis tíos desde la cerca, el acolchado mal puesto, las mangueras flojas, el riego hecho al aventón. Se notaba que habían contratado a gente sin supervisión o con órdenes mal dadas. Yo tragaba silencio. Si alguien me preguntaba, decía que andaba cansado, que el taller estaba pesado, que no tenía tiempo de opinar. La verdad era otra, cada vez que quería abrir la boca, me salía vapor. El viejo del rancho me dejó ayudarle a revisar cercas en una tarde de viento y polvo que se metía hasta los dientes. Cuando caminábamos, me contó a su modo, sin mucha vuelta, cómo fue su primer pozo. Dijo que se tardó una eternidad en juntar lo que debía, que los vecinos le dijeron que estaba cometiendo una locura, que solo los ranchos grandes pueden con ese lujo, que más valía llevarse bien con la cooperativa y ya. Me describió el primer chorrito de agua como si hablara de un hijo que por fin llora. Se le quebró un poco la voz y luego se recompuso, tosió y siguió como si no hubiera pasado nada. En ese momento entendí que mi venganza no iba a ser quemarles nada ni gritarles en la cara. Mi venganza iba a ser tener de donde dar de beber cuando ellos estuvieran secos y escoger no darles. No hay insulto más fino para un ladrón que negarle lo que siempre creyó suyo por derecho. También fui a la biblioteca del pueblo, que es pequeña y huele a libros viejos y a aire acondicionado cansado. Y me senté con manuales que explicaban en palabras simples cómo se desgasta el suelo y cómo cuidarlo para que no se muera a manos de la torpeza. Miré mapas, miré dibujos de capas de tierra, miré diagramas que te dicen lo que cualquier campesino viejo ya sabe pero que a mí me servían para poner orden en la cabeza. No estaba buscando volverme experto con títulos ni andar dando cátedras en una sala de juntas, estaba armando mi caja de herramientas mental para cuando se me presentara la oportunidad de comprar un pedacito de tierra. Sabía que iba a ser pequeño, ridículo a ojos de mis tíos, fácil de despreciar. También sabía que, si lograba volverlo verde cuando lo demás se pusiera pardo, no habría insulto más grande que ese pedacito floreciendo sin permiso de nadie. A veces me tocaba coincidir con mis primos en la gasolinera del pueblo, ese punto donde se hacen las conversaciones que uno no quiere tener. Me lanzaban comentarios envueltos en gracioso, cosas como que me veían muy trabajador, pero sin visión, o que uno tiene que saber dónde es útil. Como si ya me hubieran colgado un letrero en la frente que dijera que nací para jalar llaves y no para tomar decisiones. Yo sonreía poquito, ese gesto de quien no quiere empezar una pelea junto a una hielera con hielo derretido y olor a gasolina. Uno de ellos se atrevió a decir que si necesitaba chambitas en serio, él sabía de un cuate que podía meterme a un equipo que andaba arreglando cercas en el rancho grande de un político. Lo dijo con tono de favor grande, esperando que yo me inclinara. Me lo sacudí con un gracias seco y me fui. No tenía caso explicarle que yo ya estaba arreglando mi propia cerca, aunque solo existiera en mi cabeza. El calor apretó en ese tramo del año, ese calor que no avisa con gradualidad sino que cae de golpe como si alguien hubiera abierto una puerta del infierno. En el rancho del viejo apretamos riegos, movimos horarios para aprovechar la frescura de la madrugada, y cualquiera quien se le ocurriera trabajar al mediodía acababa medio mareado y con la lengua hecha lija. Aprendí el truco de envolver la nuca con una toalla empapada y meter las manos en agua fresca antes de levantar costales. Aprendí a escuchar a los pájaros para saber a qué hora conviene salir y a qué hora conviene meterse. Detalles que parecen pavadas hasta que te salvan de un golpe de calor. Mientras tanto, pasé por los terrenos de mis tíos y vi surcos brillando a la hora incorrecta, regando cuando el sol está más bravo, evaporando media vida en un gesto de flojera. No era solo ignorancia,
era soberbia. En el mundo del campo la soberbia cuesta caro. La mía estaba amarrada a trabajar y callar, la de ellos, a presumir y repetir chingaderas como mantres. Un domingo largo, sin plan, me senté a comer con mi madre en su cocina. Me preguntó si no me cansaba de trabajar tanto y le contesté que sí, pero que el cansancio se lleva distinto cuando estás armando algo tuyo, aunque sea invisible. Me miró con esos ojos que ya vieron demasiadas peleas familiares y me pidió que no buscara pleito, que dejara pasar lo de la herencia, que la familia al final es familia. Le dije que no estaba buscando pleito, que estaba buscando respeto, y que a veces el respeto solo llega cuando uno tiene con qué cerrar la puerta. No entendió del todo o no quiso entender, y no la culpo. Esa generación aprendió a sobrevivir tragando corajes y rezando. Yo aprendí a sobrevivir tragando corajes y trabajando. No son caminos tan distintos, solo cambian las herramientas. En el taller me acerqué a un cliente que tenía fama de saber moverse y le pedí, con toda la humildad que pude, referencias de terrenos en venta, nada grande, nada que sonara a ambición. Solo un pedacito donde pudiera empezar. Me soltó nombres, me habló de un lote que llevaba rato sin venderse porque está medio lejos del canal y porque a muchos les da flojera cargar manguera hasta allá. A mí no me asustó. De hecho, me gustó la idea de un lugar que espantaba a flojos. Le pedí el contacto del dueño, me guardé el papelito doblado 4 veces y le prometí que si la cosa salía iba a llevar su troca a servicio sin cobrarle el cambio de aceite la siguiente vez. Se rió, me dijo que así se hacen los tratos de verdad, con favores que no huelen a trampa. Cerré ese semestre de mi vida con la certeza de que estaba listo para dar el primer paso, no a brincos con bandera, sino a paso parejo, sin pensar que el mundo me debía nada. Tenía el frasco azul más pesado, el cuaderno con apuntes llenos de sudor, los brazos duros de tanto cargar y las palabras de mi abuelo sonándome en la cabeza como un metrónomo, el agua manda. Y sí, todavía pasaba de vez en cuando junto a la casa de mis tíos y veía la estela de lo que fue su fiesta interminable volverse un recuerdo pegajoso, pero ya no me hervía la sangre como al principio. El coraje se había vuelto herramienta. En esos 6 meses, sin que nadie lo notara, yo estaba cambiando el centro de gravedad de mi vida desde la cocina donde me dijeron que no contaba hacia un pedazo de tierra que todavía no era mío pero que ya me estaba esperando. La venganza no iba a ser un trueno, iba a ser un verano largo donde mis manos aprendieran a abrir llaves a la hora justa y a cerrar el paso a quien se creyó dueño de todo. Actualización 2. Un año después tuve por fin el pedazo de papel doblado dentro de la cartera que decía que ese terreno chico, arrinconado contra una hilera de álamos y con una cerca vieja que ya ni se sostenía sola, era mío. No fue un acto heroico, fue una fila larga en la oficina del condado, con sillas duras y un aire acondicionado que sonaba como si tuviera tos. Y un funcionario que masticaba chicle mientras me pedía firmar en espacios donde casi no cabía la letra. Antes de llegar a ese escritorio hubo regateo, hubo visitas al terreno a la hora de más calor para ver si el suelo se abría en grietas o si aguantaba, hubo conversaciones al borde de la troca con el dueño anterior. Un hombre cansado de los pleitos de la cooperativa que quería largarse a vivir con una hija en otra ciudad. Me contó que ese lote había sido bueno cuando el canal cumplía sus horarios, que después empezó la mala racha y él ya no tuvo ganas de pelear por turnos ni de andar cambiando mangueras con la espalda rota. Me lo dejó claro, el que comprara debía saber que el agua del canal llegaba tarde y a veces no llegaba, que ahí el que no se mueve se muere. Yo asentí y no hice cara de susto, porque justo por eso estaba ahí, por un lugar que espantara a los que confían en la suerte. Cerramos el trato en su cocina, con el sonido del refrigerador viejito tronando cada tanto y una taza de café recalentado que sabía a victoria barata. Cuando apreté su mano, supe que no estaba comprando solo un pedazo de tierra, estaba comprando el derecho a que nadie me diera órdenes en mi propio polvo. La primera tarde que me paré ya como dueño entre esos surcos viejos me temblaron las piernas, no de miedo, sino de una mezcla entre nervio y ganas de empezar a acomodar el mundo con mis manos. El viento traía un olor a pasto seco y a madera, y a lo lejos se escuchaba el golpeteo de una bomba ajena que me recordaba que los demás también estaban peleando por lo suyo. No llevé a nadie, no hice llamada, no subí foto, caminé las líneas torcidas de riego, junté trozos de alambre que alguien dejó tirados.
Levanté con cuidado una lámina que se había desclavado y me quedé un buen rato mirando cómo caía la tarde sobre el borde del terreno, ese borde feo que nadie quiere porque exige cargar manguera y arrastrar sombra. Me arremangué la camisa y, con las manos todavía con olor a grasa del taller, saqué una libreta y escribí lo que parecía una tontería: el agua manda. Debajo, en letras más pequeñas, puse otra frase que me ardía desde el pecho: no les debo nada. En ese momento me di cuenta de que la venganza ya tenía forma, y era más sencilla de lo que imaginé: convertir ese lugar despreciado en una provocación de verde. Antes de mover una pala me tocó otra guerra, la de las ventanillas, la del permiso para instalar cualquier cosa que oliera a pozo. No fui con aires de genio, fui con la cabeza baja y el expediente bien armado, con recibos de renta que demostraban que yo existía en este condado y cartas del rancho del viejo confirmando que no era un improvisado total. La mujer del mostrador me pidió paciencia con un tono de quien ya ha visto a demasiada gente romperse contra la burocracia. Me explicó, sin tanta floritura, que el condado cuida el agua como si fuera huevo y que no basta con tener ganas de cavar, que hay que comprobar que no le vas a chupar la vida a los vecinos, que hay que respetar ciertas distancias. Que hay épocas en que no se aprueba nada porque el acuífero anda bajo. Asentía todo, porque prefería 1000 papeles a una pelea con quien puede cerrarte el paso de un plumazo. Me fui con una lista, un calendario con fechas aproximadas y la instrucción de no confiar en atajos. Esa noche no dormí mucho, no por ansiedad, sino porque me puse a hacer planes con lápiz y borrador como si fuera a construir un cohete. No tenía la lana para empezar de golpe, pero sí tenía tiempo, y el tiempo, cuando no lo despilfarras, también se vuelve dinero. Mientras tanto, los fines de semana seguía yendo al rancho del viejo a cambio de aprender y de usar su sombra. Me dejó practicar medir con una cinta vieja las distancias entre zanjas y a poner estacas derechas usando el ojo y la cuerda que él llamaba la verdad, porque la cuerda no miente aunque tú jures que la línea se ve bien. Aprendí a reparar una fuga chiquita con un trozo de cámara de llanta y 2 abrazaderas, a tensar la manguera con el cuerpo en lugar de pelear con las manos. A no desperdiciar un solo cubetazo cuando se te rompe una unión a media tarde y el sol te traiciona. Esas pequeñas ciencias se me metieron en el cuerpo como si siempre hubieran estado ahí esperando que alguien me dejara practicarlas sin burlas. El viejo no alababa ni regañaba, solo decía, cuando la cosa quedaba bien, que estaba decente, y cuando quedaba mal, que no estaba listo. Ese no está listo me dolía más que un grito, así que volvía a intentarlo hasta que soltaba un ya aguanta. Empecé a guardarme los ya aguanta como fichas. El terreno nuevo, el mío, lo recorrí con una pala y un azadón comprados de segunda mano. En la primera semana levanté piedras, saqué raíces viejas que crujían como huesos, y descubrí un tramo donde la tierra, al apretarla, guardaba la forma de la mano apenas un poco más de lo normal. No era un milagro, era solo una señal de que ahí, si uno se portaba listo con el riego, podía sentar una primera hilera de plantas que no se rajaran a la primera ola de calor. Traje desde el taller un montón de cubetas que usábamos para aceite y las lavé hasta que no olieran a nada. Y con ellas llevé agua de la llave de la casa de mi madre para dar un primer riego de cortesía a un cuadro del tamaño de una sala. Era casi un gesto simbólico, pero me sirvió para aprender al cuerpo cuánto pesa en verdad el agua cuando se la trata como oro. Me puso humilde de inmediato. Supe que si quería que ese lugar viviera, no podía depender del capricho del canal ni del humor de un comité. Necesitaba mi propia fuente, y eso no era una idea romántica, era una sentencia. Conseguir la visita de un perforista de confianza me costó empeño y tragos de paciencia. La mayoría no se molesta en venir a lotes chicos, prefieren contratos con ranchos grandes que huelen a cheques gordos. Insistí con llamadas educadas, dejé mensajes, volví a marcar sin sonar desesperado. Al final, uno con fama de no hablar mucho aceptó pasar un mediodía para echar un ojo. Llegó en una camioneta vieja con la pintura gastada y la caja llena de fierros que parecían piezas de un animal desarmado. Caminó en silencio, se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer en cámara lenta. No dijo gran cosa, solo soltó que no era el peor sitio y que si yo entendía que un pozo no es magia, que a veces se topa con vena y a veces no, podríamos hablar.
Me preguntó por mis papeles, le mostré que había empezado el trámite, y me dejó un presupuesto escrito a mano en una hoja de libreta con puntas arrancadas. El número era un golpe en el estómago, no porque fuera injusto, sino porque era real, medido, inevitable. Le dije que no podía mañana, que yo no era de billetera alegre, que lo mío era juntar y pagar al contado. Me miró con un respeto mínimo, ese que se le da al que no anda con cuentos, y dijo que cuando tuviera la mitad en mano y el permiso del condado, me apartaba fecha. Ese te aparto fecha se volvió mi nueva oración. Mientras iba juntando, tuve que jugar al equilibrista con la cooperativa. Hice fila para inscribirme en los turnos de agua, con la cara de quien sabe que va a recibir migajas, y aún así sonreí a los que mandan, porque no tiene caso patear puertas cuando todavía no construyes la tuya. Aprendí a leer el pizarrón donde apuntan horarios y a no confiar en la tinta fresca, porque la tinta en esas oficinas a veces se borra con llamadas de gente más pesada. Cuando me tocó mi primer turno, ya bien tarde y con un chorro tímido, lo usé para lavar el terreno y conocer sus humores. Me mojé hasta las rodillas, se me llenaron las botas de lodo y terminé con los dedos arrugados, pero saqué una lista mental de hundimientos. De tramos que se comen el agua y de esquinas donde conviene poner piedras para que el flujo no te destroce el borde. Mientras hacía eso, pensé en mis tíos regando a la hora del demonio, tirando agua al cielo como si no valiera, y se me apretó el pecho de rabia. No lo transformé en discurso, lo transformé en estacas bien clavadas. No faltó quien viniera a decirme, con ese tono disfrazado de consejo que en realidad es veneno, que por qué me metía en ese lío si la cooperativa existe para eso, que no me creía capaz de sostener una bomba, que mejor buscara un trabajo de verdad. Ese tipo fue un vecino de mi familia, de esos que siempre han flotado alrededor de la casa como moscas de verano, comiendo de la mesa cuando hay fiesta y desapareciendo cuando hay fregadera. Llegó, miró el lote con ojos de desprecio y soltó que ese pedazo no tenía remedio. Me vio cara de bobo cuando le dije que pensaba en un pozo, y soltó la frase que después repetirían otros, que esas cosas son para los que nacen con el bolsillo lleno. Yo no perdí el tiempo discutiendo. Le conté, pero por dentro, que a mí me criaron viendo a un hombre viejo pegarle a la vida con herramientas chuecas hasta que le obedecía. Se fue sin convencerme de nada, y yo me quedé con la sensación rara de que el mundo siempre te ofrece una salida fácil cuando estás por hacer lo correcto. El dinero fue cayendo a cuentagotas desde el taller y el rancho del viejo. Empecé a aceptar trabajos feos que nadie quiere, cambiar llantas a la orilla del camino en domingo, salir a rescatar a un tractor ahogado en lodo a deshoras, arreglar una bomba de riego que se atragantaba a mitad de la noche. Aprendí a dormir de pie mientras se baja una presión y a comer con una mano mientras con la otra sostienes una linterna. Guardé cada pago en un sobre distinto, etiquetado con letra clara, para no mezclar el dinero del día con el dinero del pozo. Si me tocaba pasar por la casa de mis tíos, lo hacía rápido y sin quedarme a oler el humo de parrilla. La fiesta ya no tenía brillos, pero la soberbia seguía entera, y yo no quería que me salpicara. Mi madre notaba que me pesaban los ojos y me preparaba café que sabía a casa. Yo se lo agradecía con el corazón encogido, porque sabía que también la estaba metiendo, sin pedirle permiso, en una guerra que no era suya. Un mediodía de esos en que la luz cae como piedra, salí del condado con los papeles en la mano, no era un sí rotundo, era un permiso condicionado, como si me dijeran que podía bailar, pero sin pisarle los pies a nadie. Bastaba para empezar. Llamé al perforista, le hablé con ese equilibrio entre urgencia y respeto que pide su oficio, y me dio una fecha aproximada. Colgué y me quedé sentado en la cabina de la troca, con el volante caliente quemándome la palma, y dejé que el cuerpo por fin se soltara un poco. No lloré porque no iba a regalarle esa imagen a ningún fantasma de mi familia. Pero sí me reí solo, como se ríe el que sabe que lo que viene es trabajo duro y que aún así vale la pena. Esa tarde fui a mi terreno y marqué con cal el círculo donde imaginaba la boca del pozo, una marca blanca sobre la tierra café que me hizo sentir, por primera vez, que lo invisible se estaba volviendo visible. El rumor corrió rápido, porque en los pueblos las noticias vuelan sin alas. Un primo me llamó con voz de chisme para preguntarme si era cierto que iba a aventurarme con un pozo en ese tejolote de tierra. Lo dijo como si me estuviera salvando de un ridículo.
Le contesté con calma que no estaba aventurándome, que estaba construyendo una salida. Me soltó un pues suerte que sonó a maldición cubierta y cortó. A los pocos días, uno de mis tíos me encontró a la salida de la tienda de insumos y, con ese estilo suyo de hablar alto para que todos oyan, dijo que el niño del taller se creía ranchero. La gente rió bajito. Yo sonreí también, porque sabía que los iba a callar con cosecha, no con frases. Alcancé a escuchar que ya no hacían fiestas en su casa, que las camionetas nuevas se habían quedado sin las salidas de fin de semana y que los turnos de agua se les estaban resbalando por falta de orden. La vida, al final, estaba haciendo su trabajo. El día que el perforista llegó con la máquina, el suelo vibró como si estuviera escuchando un tambor lejano. La estructura parecía un animal alto y flaco, y cuando la armó, los vecinos que pasaban disminuían la velocidad para mirar desde el camino sin atreverse a preguntar. El perforista me pidió espacio y silencio. Yo le di café y una sombra. Mientras trabajaba, el tiempo se volvió raro, una mezcla de paciencia y ruido machacón. No hay magia en ver hierro comiendo tierra, hay constancia y un respeto mudo por lo que no ves. En una de esas pausas donde la máquina resopla y todos respiran, me miró y dijo que ahí abajo no hay promesas, hay posibilidad, y que yo debía estar listo para cualquiera de las dos. Le contesté que lo sabía, que había vivido un año completo con la posibilidad como comida diaria. Asintió, se acomodó la gorra y le volvió a hablar al suelo en su idioma de metal. Esa noche me quedé en el terreno con una lámpara colgando de un clavo y el sonido de los grillos haciéndome compañía. Pensé en mi abuelo, en sus manos como cuerdas, en su manera de señalar con la barbilla y decir sin adornos que el agua manda. Pensé en la risa de mi tía aquel día de la cocina, en la cara de suficiencia de mis primos, en la fila de vasos rojos y en los asados que olían a billetes quemándose. No sentí odio puro, sentí una determinación tranquila, una certeza de que si la tierra me regalaba un hilo de agua, yo iba a cuidarlo como un secreto y a usarlo como espada. Imaginé el futuro con los bordes filosos, yo parado junto a la boca del pozo, mis plantas verdes a deshora. Y el camino levantando polvo con una camioneta conocida acercándose a pedirme lo que un día dijeron que no sabía merecer. Me prometí que no iba a gritar, que no iba a presumir, que la venganza iba a llevar la cara de la serenidad. Y me dormí en el asiento de la troca, con la espalda hecha nudo y el corazón como tambor, esperando el amanecer para seguir alimentando a la máquina que estaba mordiéndole al mundo el espacio donde yo pensaba plantar mi respeto. Actualización 3. 2 años después de aquella primera marca de cal sobre la tierra, el pozo dejó de ser promesa y se volvió un latido. No fue de un día para otro ni con aplausos, fue una cadena de jornadas largas, de ruidos de metal. De pausas eternas donde el perforista cerraba los ojos y escuchaba con la mano apoyada en la torre como si el suelo le contara chismes. Hubo un amanecer en que el aire traía ese olor húmedo que no viene de lluvia sino de abajo, y a media mañana la máquina cambió de tono, dejó el quejido seco por un ronroneo más suave. Y cuando sacaron la herramienta la vi chorreando barro frío. El perforista no es de palabras, pero soltó un ya habló que me hizo tragar saliva. No era una fuente de película, era una vena tímida que pedía respeto, pero era mía. El siguiente paso fue bajar la bomba, y ahí sentí por primera vez lo que es confiarle la vida a un pedazo de fierro. Me hice pequeño, sostuve mangueras, pasé herramientas, me manché de ese lodo que te deja las uñas negras por días y no me importó, porque cada detalle estaba grabándose como foto en mi cabeza. Cuando la conectamos a la luz y el primer chorro se adelantó, yo no grité, pero apreté los dientes tan fuerte que me dolieron las sienes. El agua salió clara después de un arranque de café y después de unos cubetazos, y el perforista se limpió la frente con el antebrazo y dijo que aguantaría si yo no me hacía pendejo con los horarios. Le prometí que la iba a tratar como a una criatura viva, que no la iba a exprimir a capricho, y por primera vez me dio una palmada en el hombro, un gesto chiquito que yo guardé como si fuera medalla. El condado mandó su inspección con 2 personas que traían botas limpias y papeles en un portapapeles grueso. Me pidieron enseñarles el perímetro, medir distancias, explicar el plan de uso, y yo les hablé con calma, con ese tono que uno usa cuando está cuidando que el viento no te tire la vela.
Me insistieron en que el acuífero venía dándose sus sustos desde hace años, que había límites por temporada, que no podía yo convertirme en dueño del subsuelo como si fuera cajón de mi cocina. Les dije que lo entendía, que mi idea no era hacerme rico en una semana ni abrir la llave como si estuviera llenando una alberca, que mi plan era más parecido a rezar, poquito, en su hora, con respeto. Tomaron fotos, apuntaron cosas, y a los pocos días llegó al buzón de mi madre una carta con un sello azul que me daba paso, con condiciones, sí, pero paso al fin. Esa noche me fui al terreno a oscuras, colgué una lámpara de trabajo de la cerca oxidada y me senté en un bote a oler ese aire raro de campo mojado sin lluvia. Son olores que no se te olvidan aunque te vayas del país, que te siguen a donde vayas como tatuajes invisibles. Instalar la bomba con todas sus mañas me enseñó que lo artificial y lo natural a veces se llevan bien si uno no las obliga a pelear. Corrí cables con un electricista del pueblo que sabe hacer magia con cinta aislante y paciencia. Y en el primer arranque bueno casi se me sale el alma del pecho al escuchar ese zumbido parejo que es señal de que no va a petardear a medianoche. La traída de agua hasta las primeras líneas la hice a puro codo, con manguera de buena calidad comprada en pagos en la tienda de insumos, y con conexiones ajustadas hasta que se me durmieron los dedos. Puse manómetros sencillos, nada de aparato caro, pura herramienta que me hablara con honestidad. Y sobre todo, me impuse un horario de riego como si fuera religión, antes de que el sol se suba con ganas y después de que se baje, ni un minuto en la hora brava, aunque se me secara la garganta de ganas. La primera vez que abrí la llave a la hora correcta y vi cómo la tierra absorbía sin escupir, sentí una paz que hacía mucho no sentía. No era una victoria contra mi familia. Era una victoria contra el rumor de que yo no sabía lo que hacía. Sembré poco, despacito, como quien está enseñando a caminar a un niño. Empecé con una hilera de plantas que aguantan el calor sin drama, nada presumido, nada que diera para fotos de calendario. A cada una la miré como si fuera una inversión con nombre, y cuando las hojas se pusieron un verde humilde pero firme, respiré. Armé un calendario en la cabeza con los riegos, con los días de descanso, con las visitas de inspección del electricista para que no me truene un fusible a mitad de temporada. Compré, de segunda mano, un tanque para almacenar un poco de agua y tener margen en caso de que la luz me jugara una broma, y aprendí a mantener ese tanque cubierto y limpio como si fuera un altar. Las primeras semanas no tuve descanso de verdad, el taller de día, el rancho del viejo los fines de semana, mi lote al amanecer y al anochecer, y entre todo eso, papeles, recibos, llamadas. Un café que sabía a metal y un silencio largo en la casa de mi madre donde ella me miraba con ese orgullo que disimula con regaños. Me decía que iba a reventar, que un cuerpo tiene límites, y yo le contestaba que cuando uno se debe una respuesta no la deja a medias, que el cansancio que mata no es el de trabajar, es el de trabajar sin sentido. Y que el mío por fin tenía una flecha. Los vecinos empezaron a pasar más seguido por la orilla, con ese andar despacio de quien quiere mirar sin que se note. Un señor mayor, que antes me había visto como al chico de la gasolinera que te limpia el parabrisas, detuvo su camioneta y me dijo, sin mucha ceremonia, que el verde de mis primeras hileras se miraba parejo y que eso no se fingía. Me mordí la sonrisa y le contesté que era el horario, la paciencia, la manguera bien armada. No dije el resto, que era también el coraje bien encausado, porque a la gente a veces esos discursos le suenan a novela, y lo mío no era novela, era supervivencia. El viejo me soltó un pues sigue que para su lengua era casi una bendición. Me guardé ese pues sigue como cuando te guardas un billete en la suela del zapato. No faltaron los tropiezos. Una madrugada, cuando el aire estaba frío y los dedos se sienten torpes, la bomba tosió y se apagó. El silencio de una bomba apagada a esa hora mete miedo, es un silencio lleno de preguntas. Fui tanteando con una linterna hasta que encontré una unión floja que había dejado pasar agua a donde no debía. Me harté de mí mismo por un segundo, sentí ese golpe de vergüenza que te entra cuando sabes que la cagaste en algo que ya te habían advertido, pero en lugar de maldecir al aire, cerré llaves, purgué el tramo, apreté de nuevo. Volví a arrancar, y cuando el zumbido regresó, respiré como si me hubieran soltado el cuello. En el taller ese día anduve con la mirada perdida, y aún así saqué el trabajo a tiempo.
Aprendí que una cosa es tener pozo y otra cosa es tener la cabeza para cuidarlo, que no basta con traer agua, hay que merecerla cada día. Mis tíos, mientras tanto, ya no se paseaban con el pecho adelante como gallos, y las fiestas se quedaron en recuerdos colgados de las bocas de quienes vivieron de un abuelo generoso sin saber heredar su disciplina. Me llegaron por terceros historias de regadas a la hora equivocada, de cosechas chuecas, de deudas con la cooperativa, de discusiones en la cocina por pagos que no llegaban. Uno de mis primos, el de la risa fácil, apareció un mediodía a la orilla de mi cerca, se colgó del alambre con los antebrazos y en voz baja me dijo que no fuera terco. Que les vendiera tantita agua nada más para salir del bache, que luego arreglamos cuentas. Lo escuché sin cortarlo y le respondí con la misma calma que me enseñó el viejo, que el agua de mi pozo tenía horario, que no era tienda, que yo no abría la llave a capricho, y que no estaba en venta por favor ni por parentesco. Me dijo que me estaba poniendo de mamón, que la familia está primero. Yo le recordé, sin levantar la voz, que la familia me puso a mí de último cuando repartieron lo que dejó el abuelo como si fueran dulces después de una piñata. Se ofendió, soltó una insolencia disfrazada de chiste y se fue pateando polvo. No me tembló nada. Ya no estaba moviéndome por rencor puro, estaba cuidando mi casa. A los pocos meses, ese pequeño cuadro que regaba con disciplina empezó a pagarme de vuelta. No con billetes en la mano, sino con evidencia, plantas firmes, tallos que aguantaban, hojas que no se rendían a la primera ráfaga de calor. Me atreví con un segundo cuadro, lo tracé con estacas rectas y cuerda tensa, y repetí la receta sin inventar por orgullo. Me presenté un sábado en el mercado del pueblo con cajas armadas a mano, fruta acomodada sin pretensión pero limpia y bien cortada, y una balanza vieja que conseguí en una venta de garaje. La gente pasó, miró, preguntó, y la señora de la tienda donde compré la manguera me compró la primera caja con una sonrisa que me calentó el pecho de una manera rara. Me fui a casa sin quedarme con mucho, pero con la seguridad de que había empezado un movimiento lento que, si yo no lo traicionaba, iba a llevarme a un sitio desde donde se ven mejor los bordes del respeto. De ahí salió la plata para cubrir la primera revisión formal del pozo, ese cobro que a muchos les sabe a trago amargo y a mí me supo a confirmación de que no estaba improvisando. Hubo un día de calor negro en que vi al rancho del viejo pelear como nunca. Las bombas cantaban todas al mismo tiempo, el piso parecía hervir, y sin embargo ahí estábamos a la sombra rala de un árbol raquítico viendo pasar un hilo de nubes que no traía nada. El viejo me dijo, casi sin voz, que el agua te forma o te rompe, que el pozo no te hace dueño de nada, te hace responsable. Y en esa palabra, responsable, me paré como sobre una tabla firme. Volví a mi lote y me planté frente a la llave con una sensación de vértigo y alegría, y abrí lo justo, el tiempo justo, y cerré aunque mi ansia me pidiera más. El control también es una forma de fuerza. Esa noche dormí sin sueños, el cuerpo rendido y la cabeza en paz, que es una combinación que no conocía desde que el abuelo estaba vivo. Mis tíos comenzaron a coquetear con la idea de vender pedazos. Nada oficial, puro rumor, pero el rumor en estos lugares es preludio. Uno de ellos me buscó con una oferta que disfrazó de favor, que le comprara un cuadro chico, que así nos ayudábamos, que yo, con mi moda de pozos, seguro lo sacaba adelante. Lo escuché con atenta neutralidad, por dentro guardando la carcajada. No era el momento de crecer por crecer, era el momento de consolidar lo mío, de hacer raíz. Le dije que no, que prefería mirar la temporada completa, ver cómo reaccionaba mi pozo a los meses bravos, ajustar mis cuentas. Se ofendió y me llamó cobarde. No me pasó ni rozando. En otro tiempo esa palabra me hubiera sacado lo peor, ahora solo me dejó sentir claro que mi brújula estaba alineada con la tierra, no con su ansiedad. El día que decidí cercar bien el lote, pedí al viejo su cuerda de la verdad y me pasé la tarde midiendo, clavando postes, tensando alambres. Cada golpe con el mazo era un recordatorio de que lo mío no debía depender del humor de nadie. Un primo pasó en su camioneta, bajó el vidrio, me dijo que me estaba quedando bonito el jardincito, y yo le respondí que sí, que a veces los jardines dan de comer si uno los trata como lo que son, proyectos serios. Se rió, me hizo una seña despectiva y se largó. Cuando el último alambre cantó al tensarlo,
Me quedé en silencio escuchando ese sonido metálico que parece que te dice basta. Miré el cuadro verde, el tanque cubierto, la bomba respirando parejo, y supe que, sin gritarlo, yo estaba gritando. Mi venganza iba bien no porque ellos se cayeran, sino porque yo me estaba levantando en un lugar donde juraron que no podía levantarme. En ese mismo tramo de tiempo, aprendí por las malas a manejar la factura de luz. El primer mes me llegó un cobro que me hizo tragar en seco. No era sorpresa, era una cuenta que cualquier idiota podría haber previsto si no estuviera encariñado con su propia historia. Me senté con papel y lápiz, con el calendario, con el registro de riegos, y bajé los tiempos unos minutos aquí y otros allá, ajusté arranques a horas en que el costo es menos cruel. Y puse un aviso en el teléfono para no pasarme ni por un parpadeo. Eso me salvó del susto siguiente y me enseñó que el pozo no es solo agujero y bomba, es disciplina con el reloj y con el contador, y que la ambición, si no sabes sumar, te rompe los dedos antes que la pala. Hacia el final de ese segundo año, una tarde plomiza, vi que el camino levantó polvo y se detuvo la camioneta de uno de mis tíos más habladores. Bajó con la sonrisa esa de quien te va a pedir algo disfrazado de broma. Caminó hasta la cerca, puso la mano como visera y me dijo, como si me diera una noticia aliviadora, que necesitaban un poco de agua, que nada más lo necesario, que no te vamos a dejar colgado. Conté hasta 10 por dentro y le respondí que mi agua tenía compromiso con mi tierra, que no estaba a préstamo. Que si se hubiera tratado de familia me lo hubieran demostrado cuando se repartieron la mesa del abuelo como si fuera botín. Me dijo que yo estaba rencoroso, que eso enferma. Le contesté que lo que enferma es la hipocresía, no el recuerdo. Nos quedamos mirándonos un segundo largo, ese segundo donde uno decide si va a romper la cerca con palabras o si va a fortalecerla con silencio. Elegí el silencio. Dio media vuelta, subió a su camioneta, y se fue sin cerrar la puerta con fuerza, como un acto de educación tardío que ya no me compraba nada. Terminé esa temporada con cajas modestas llevadas al mercado, con 2 compradores fijos que me hablaban por mi nombre y me preguntaban por mi madre, con un electricista que me decía que mi bomba sonaba sana. Con el perforista asomándose una tarde nada más para decir que la presión seguía pareja, con el viejo del rancho dándome una palmada seca y un ya te estás pareciendo a alguien que sí escucha. Me fui a casa esa noche con la camisa empapada y la espalda hecha un nudo, pero con una paz que no cambiaba por ninguna parrillada con vasos rojos. No tenía que explicarle a nadie por qué me negué a vender agua ni por qué puse horarios que parecen estrictos, la tierra me respondía con verde, y el verde no miente. Actualización 4. 2 años y medio después el verano se nos vino encima con una crueldad que parecía personal. No fue la típica racha calurosa que te hace cerrar persianas y cambiar horarios, fue un calor que raspaba el pecho por dentro y que volvía agrio el agua del termo antes de que diera el primer descanso. La cooperativa apretó reglas, los pizarrones de turnos empezaron a parecer chistes malos, y el condado mandó cartas recordando límites que ya me sabía de memoria. Yo tenía mi rutina tatuada en el cuerpo, arrancar la bomba en la madrugada cuando la oscuridad todavía te presta un poco de frescura, cerrar antes de que el sol se pusiera a cuchillazos. Revisar conexiones con las yemas de los dedos como quien palpa una fiebre, y apuntar todo, absolutamente todo, en un cuaderno que ya tenía manchas de tierra mezcladas con café. El tanque respiraba parejo, la presión se mantenía como una promesa cumplida, y mis hileras, sin presumir, estaban firmes, con las hojas apenas cansadas al mediodía y recuperadas al caer la tarde. Pasaba por los terrenos de mis tíos solo cuando no había manera de evitarlo y veía, como quien mira desde lejos un accidente que no quiere aceptar, esos surcos pidiendo orden y recibiendo ocurrencias. Esas bocas de riego abiertas a destiempo, esa tosudez de regar cuando el aire está hirviendo porque siempre lo hemos hecho así. Me daba rabia, sí, pero ya era otro tipo de rabia, una que no busca pelea, que solo confirma que hice bien en construir mi jaula de respeto con manguera, alambre y horarios. El mercado del pueblo se había vuelto mi brújula semanal. No es que me estuviera llenando los bolsillos, pero ya me conocían por el nombre y me hacían preguntas que te dicen que estás en el mapa correcto. Preguntas de gente que cocina y que sabe mirar una hoja y decir si fue mimada o maltratada.
Un par de cocineras me buscaban al final de la mañana y me hablaban de menús que cambiaban según lo que yo pudiera llevar, y esa conversación, mitad compra y mitad amistad rara, me hacía sentir que mi terreno existía más allá del cerco. El viejo del rancho seguía con sus frases de 3 palabras que valen por discursos enteros, me decía que escuchara más, que me adelantara menos, que el agua no perdona la soberbia ni siquiera cuando te trae de su mano. Yo asentía y regresaba a mi lote con una mezcla de orgullo y miedo, ese miedo bueno que te mantiene alerta. Había dejado de odiar a la bomba y a su zumbido agudo que antes me taladraba la cabeza, ahora ese ruido era el metrónomo de mi venganza. Cada arranque correcto, cada cierre a tiempo, cada hoja que no se rendía era una respuesta silenciosa a la risa condescendiente de la cocina de mi tía. La tormenta que no llegó del cielo llegó por el camino de terracería. Una tarde espesa, con el aire como caldo, vi levantarse polvo y aparecer primero una camioneta de mi tío más hablador y detrás, a un tramo de distancia, el carro lastimado de un primo que hace un año se burlaba llamando a mi parcela jardín. Me dio risa, una risa que se me quedó adentro como hipo, porque el destino tiene sentido del humor cuando le conviene. Pararon junto al cerco. Yo había apagado ya la bomba y estaba acomodando manguera encima de unos ladrillos para que no les diera el sol directo, con la mente puesta en el recuento de horas. Cuando escuché los motores callarse y el silencio lleno de expectativa que dejan los que vienen a pedir y no quieren pronunciar la palabra. Caminé hacia la puerta del alambre con calma, no para hacerme el importante, sino para no regalarles un paso apurado que se pudiera confundir con ansiedad. Mi tío se bajó con ese gesto de quien ha ensayado el tono amable, pero trae en la boca la costumbre del mando. Me dijo, mirando el verde detrás de mí como si fuera una traición, que venían a hablar como familia, que yo ya estaba bien parado y que a ellos les había pegado la mala racha, que no pedían caridad. Que querían comprar tantita agua para salvar el ciclo. No usó la palabra urgencia, pero estaba ahí, pegada en el sudor que le corría por la sien y en la manera en que miraba el tanque como si fuera un oasis. Me apoyé con los dedos en el poste de la puerta y tomé aire, despacio. Noté detalles que antes se me escapaban, el cromo opaco de la camioneta nueva que ya no brillaba, el hombro caído de mi primo, la boca apretada de la tía en el asiento del acompañante. Los vi no como enemigos, sino como lo que eran, gente que escogió reír cuando había que organizar, gente que creyó que el agua se compra a gritos. Mi primo habló en voz baja, como si el sonido le pesara, y dijo que si les echaba la mano hoy, ellos se ponían al corriente mañana, que no olvidaban. Ese no olvidamos me tropezó la memoria contra el día en que yo pedí explicación en la cocina y me dieron lástima envuelta en desprecio. La tentación de soltarles en seco la lista de agravios me zumbó en la boca, pero me aguanté porque yo ya no estaba jugando a soltar espuma. Lo que ellos habían hecho conmigo fue un corte a cuchillo, lo mío no iba a ser espuma, iba a ser piedra. Abrí la puerta, salí, y nos quedamos a un paso de distancia donde el polvo flota y nadie puede fingir que no está tragándolo. Les dije, narrándolo como quien cuenta la historia del clima, que mi pozo tenía un horario que no se negocia, que el condado me vigila y yo me vigilo más, que mis hileras tienen un plan que no admite caprichos. Y que no vendo agua como si fueran refrescos. Mi tío intentó ponerme en el papel del hijo ingrato, dijo que la sangre pesa, que lo del abuelo fue un malentendido y que yo tenía la oportunidad de demostrar que era más grande que un papel. Al escuchar eso se me heló la paciencia. No me subió fuego, me bajó el frío, ese frío que te enfoca la vista y te deja la voz limpia. Les conté, en una sola pieza, que el día que se repartieron lo que tenía mi abuelo yo no escuché la palabra familia, que escuché cuentas de bar y risas flojas. Que mantuve la boca cerrada porque tenía respeto por el hombre que nos sostuvo, y que la puerta que me cerraron la volví a abrir con callos. Les dije que había ahorrado con hambre, que había cargado cubetas con los brazos temblando, que había apagado la bomba con las manos entumidas para no faltarle al respeto a la tierra, que había dicho no a ofertas fáciles. Que cada estaca de ese cerco la había clavado pensando en este momento exacto. Los miré uno por uno, a mi tío con su cintura de jefe sin rancho, a mi primo con la gorra sucia mal acomodada, a mi tía escondiendo el rencor debajo de la preocupación. Y solté la frase que llevaba meses afilando por dentro y que no pensaba desperdiciar con gritos, les dije que aunque lloraran litros hoy,
Los cultivos que destrozaron con flojera no iban a volver ni con lágrimas de ladrones. Y que si venían a suplicarme agua, estaban golpeando la puerta equivocada. Se hizo ese silencio pesado que no es vacío, es una habitación llena de cosas que nadie se atreve a nombrar. Mi primo respiró hondo como si fuera a aventarse a una alberca, pero no nadó, solo dijo que estaba de más que yo les llamara ladrones, que no había pruebas de nada y que estaba siendo injusto. Le respondí que yo no era policía ni juez, que yo era el nieto del hombre al que le vaciaron la alacena. Que la palabra ladrón me había nacido sola la noche en que uno de ellos se aflojó de lengua con cerveza y me dijo así quedó, ni modo, y que hoy no la iba a guardar en el bolsillo por pudor. Mi tío intentó usar el comodín de la vergüenza, dijo que la gente está mirando, que no me convenía hacerla de tos porque tú aquí tienes que convivir. Esa amenaza disfrazada de consejo me dio una risa de hielo. Le respondí que yo convivo con quien respeta horarios y cercas, con quien paga lo que debe y no te miente en la cara, y que si me querían bajar la voz con el que dirán, habían llegado una vida tarde. La tía murmuró, quizá más para sí que para nosotros, que ya no quedaba nadie generoso en la familia. Ahí sí me ardió un poco la lengua, pero me sostuve en la viga de mi promesa y dije que la generosidad no se le debe a quien te ve como bolsa. Que la generosidad necesita memoria y ellos me la borraron en una cocina que olía a desinfectante y café viejo. Me pidieron que, si no venderles, al menos les prestara tantito para levantar una esquina, como si el agua fuera una taza de azúcar entre vecinas. Les expliqué, sin mover un músculo de más, que el pozo no es una alcancía con tapa fácil, que tiene su pulso, que sacarle más de lo que puede te castiga después, que ese castigo lo pagarían mis plantas y mis cuentas. Y que yo no estaba dispuesto a pagar peajes por culpas ajenas. Mi tío soltó por fin el tono y dejó ver la impaciencia que se le cocina siempre a fuego lento, dijo que me iba a ir mal si me cerraba así, que el pueblo es chico y uno nunca sabe cuándo necesita una mano. Me inclinó el cuerpo hacia adelante como se inclina quien está listo para un empujón. Yo no avancé ni un paso, solo repetí, sin adornos, que no hay agua para ustedes, que mi pozo no los conoce, y que si de manos hablamos, yo solo doy la mía cuando me la extienden limpias. Sentí como mi propia voz se acomodaba en el aire, sin bravata, sin letras gordas, como una cerca más. Se dieron la vuelta con ese ritual lento de gente que quiere que tú te arrepientas mientras ves cómo se van. No me moví. Los motores arrancaron con un sonido cansado, levantaron polvo y me dejaron con la imagen de su retirada pegada al paladar como una sopa demasiado salada. No festejé. No hice nada de lo que haría un imbécil inflado. Me quedé con el corazón latiéndome en el cuello, con la adrenalina bajando como agua de tina, con las manos temblando apenas lo justo como para recordarme que soy humano y que tengo madre. Entré al terreno, revisé por enésima vez las uniones, pasé la mano por las mangueras, me aseguré de que el tanque estuviera como debía, y me senté en el bote a contar mis respiraciones hasta que volví a ser dueño del cuerpo. Cuando pude, caminé a la casa de mi madre. Al verme entrar, sin que yo abriera la boca, me dijo que tenía la cara del que acaba de cruzar una calle con muchos carros y que estaba completo. Le conté sin dramatizar lo que pasó en la cerca. Me escuchó sin interrumpirme, como hace cuando el mundo está serio, y al final me dijo una frase que no esperaba de su boca. Que hay veces que decir no es la única manera de recordarle a la sangre que no puede hacerte comulgar con ruedas de molino. Le di un beso en la frente y se me desarmó algo en el pecho que llevaba armado desde que empecé a ahorrar en aquel frasco azul. La semana siguiente fue un laboratorio cruel para todos. Vinieron días de viento caliente que te seca los labios por dentro, y noches sin brisa donde el sudor no sirve ni para enfriar. Mis riegos salieron como estaban planeados, sin inventos, con temporizador en el cráneo y con la convicción de que ni un minuto de más. Escuché por el pueblo chismes de mangueras peleadas a gritos en la cooperativa, de insultos en los pasillos, de deudas atrasadas que ya no se podían esconder con carcajadas. Vi a mis tíos pasar 2 veces frente a mi lote sin mirar, con esa rigidez que se le pone a los que no quieren reconocer que la puerta que tocaron no volvió a abrirse. No me dio gusto, me dio certeza. Volví a la tienda de insumos con una lista hecha con letra parejita, compré abrazaderas de repuesto, cinta para emergencias, filtros que me prometí cambiar sin excusas.
Y me llevé un consejo de la señora del mostrador que me cayó como agua fría. Me dijo que cuando la gente anda sedienta se le olvida la vergüenza, que me cuidara, que cerrara bien al caer la tarde y que no dejara nada suelto. No pensé jamás que alguien de mi familia se brincara un cerco, pero la sed de una temporada mala vuelve creativos a los que se sienten con derecho. Esa noche, por primera vez, me acosté con el oído pegado a la ventana y al amanecer revisé huellas en la tierra como si fuera guardabosques. No encontré nada, pero el ejercicio me recordó que la venganza también necesita vigilancia. No todo fue tensión y polvo. Hubo una mañana en que el perforista apareció sin avisar, con un café en vaso de unicel y la gorra empapada de sudor, y me dijo que iba camino a otro trabajo y quería escuchar a mi bomba 5 minutos. La prendí en seco, como quien le enseña un diente a un dentista, y él se quedó en silencio, apenas moviendo el mentón como si contara en una lengua rara. Dijo que sonaba bien, que no le estuviera haciendo chulerías ni exigiendo maromas, que el agua agradece lo parejo. Me dejó una mano en el hombro como quien aprueba un examen y se fue con la velocidad de los que no pierden la mañana. Esa niñedad me sostuvo más de lo que pensé. En la tarde vino el viejo del rancho con una bolsa de tornillos que no necesitaba y se sentó un rato a la sombra. No dijo nada del camino levantando polvo, no mencionó a mi familia, solo habló de la textura del suelo en años bravos y de cómo hay que mirar a los pájaros para saber si el campo respira o aguanta la respiración. Le agradecí sin decir gracias y sentí, otra vez, ese bálsamo raro de tener a alguien que no necesita estar de tu parte para estar. Acabé ese tramo de la historia con el mismo plan que me ha traído hasta aquí, cabeza abajo, oídos abiertos, cintura flexible. No cambié mis horarios por miedo ni por orgullo, no abrí la llave por lástima ni por rencor, no toqué el tanque para presumirle a nadie. Me limité a cuidar lo mío como si fuera prestado por alguien estricto. Y cada vez que el sol ya no pegaba en el tanque y cerraba la salida con un giro que ya hago sin pensar, me repetía como un rezo la frase que les dejé en el cerco, que los cultivos que mataron con soberbia no regresan con lágrimas. Y que el agua de mi pozo no reconoce parentescos falsos. Es una línea dura, lo sé, y no me la celebro. Me la creo. Porque en este pedazo de mundo, donde la tierra te pone examen diario, la única forma de respetarte es no regalar a quien te enseñó a la mala que, si por ellos fuera, te dejarían con la boca seca mientras bailan alrededor de una parrilla. Y yo ya no bailo para nadie, yo riego, cosecho, pago, duermo y cierro la puerta. Con eso me basta para seguir, y para que cuando vuelvan a levantar polvo por el camino, si es que vuelven, la cerca les recuerde lo que el apellido no alcanzó a enseñarles. Actualización final. 3 años después el terreno dejó de ser un pedazo de paciencia y se volvió una casa con pulso, una cosa viva que reclama horarios y te cobra caro si lo olvidas. El calendario ya no estaba colgado en la pared sino tatuado en mi rutina, madrugadas con el aire todavía limpio, recorridos con una linterna que ya sabía encender a tientas. Manos metidas en agua hasta los nudillos para despertar los dedos antes de cerrar válvulas, un café corto bebido de pie mientras el zumbido de la bomba me decía que el día había arrancado. El mercado del pueblo empezó a sentirse como una segunda cocina, me guardaban cajas en la esquina, me esperaban 2 cocineras con listas escritas a mano que parecían cartas. Y un par de viejos compradores que me hablaban por mi nombre y se llevaban lo suyo sin contar, confiando en una balanza que crujía pero no mentía. No estaba nadando en dinero, no voy a inventar, estaba sosteniéndome con la frente en alto, pagando luz a tiempo. Guardando en sobres lo que tocaba para el mantenimiento del pozo y para la maldita propiedad que cada año te recuerda que la tierra es tuya, sí, pero el condado te la renta por debajo de la mesa. Lo hacía sin drama, con esa satisfacción rara de quien llega a la noche cansado de verdad y no cansado de fingir. Fue en ese remolino de horas que empezaron a caer, uno a uno, los vecinos que habían apostado a la suerte más que al oficio. No hablo de paisanos tercos como yo, hablo de esos que compraron camioneta antes que manguera, que hicieron un corral de fotos para redes mientras el suelo les pedía silencio y cuidado. Un martes pesado, con el cielo del color del aluminio viejo, vino a verme un señor que siempre me había mirado por encima del hombro en la cooperativa. Se sentó en el bote de plástico que uso de banco y, sin adorno, dijo que iba a vender un cuadro chico pegado al mío, que no quería, pero que debía,
que él ya estaba muy cansado para seguir peleando con citas y recibos. Lo escuché sin saborear la desgracia ajena y, cuando me dijo el precio, no me hice el héroe. Abrí mi carpeta de sobres con la letra grande, conté despacio lo que tenía, le enseñé de frente lo que me faltaba. Y le propuse que yo me hacía cargo del cercado y del arreglo del lindero si él me dejaba pagar el resto en 2 entregas. Me miró con la desconfianza natural de quien ya le vio la cara a muchas promesas, y al final aceptó porque sabía que yo no vendo humo. Cerramos con un apretón duro y una visita a la oficina del condado, otra vez esa sala con el aire acondicionado enfermo y la señora que te atiende con el cansancio de quien ha visto demasiadas historias rotas. Salí con papeles en mano, con la boca seca y con una sensación casi infantil de que el terreno me abría una puerta a codazos, no porque yo fuera especial, sino porque había demostrado que no me iba a rajar. Con el cuadro nuevo la bomba ya no era un lujo sino un compromiso serio. La monté en la rutina con el respeto de siempre, sin inventar coreografías. Hice los riegos con la misma disciplina de misa temprana y ajusté mis horarios para que ni un minuto del sol cabrón me robara lo que había defendido con dientes. Me compré una libreta más gruesa, anoté consumos, anoté pausas, anoté caprichos de presión que a veces pasan como resfriados y si no los apuntas te regresan con fiebre. Fui al mercado con más cajas, nada de espectacular, pero sí lo suficiente para que la señora del mostrador de insumos me dijera que se me veía en la cara que el pozo estaba bien llevado. Esas frases, cortas y sin azúcar, me sostenían más que cualquier plática motivacional. Con la segunda compra de tierra aprendí un idioma que no enseñan en ningún lado, el de los linderos viejos que se mueven medio metro con los años, el de los acuerdos de palabra que sobreviven a los papeles, el de los pleitos chiquitos que si no los amarras con calma se vuelven guerras de barrio. No cometí el error de ir a soltar discursos sobre mis derechos, me presenté con la cuerda de medir, con pan dulce y café, y nos paramos en la línea donde el mapa dice una cosa y la memoria dice otra. Me llevé un par de te acuerdas mal y un par de insultos bajos de azúcar, y salí con un acuerdo decente, firmado en servilleta primero y en papel después. No faltaron sustos de esos que te doblan las rodillas. Una tarde de viento caliente la bomba empezó a cantar más agudo, ese agudo que no es alegría sino alarma. Corrí el protocolo que me había enseñado el electricista, revisé conexiones, bajé y subí palancas, purgué lo que había que purgar, y la muy cabrona regresó al tono parejo que conozco. Me senté en el suelo, con el jeans pegado al polvo y las manos vibrándome todavía, y dejé que se me fuera el mareo como quien deja pasar una nube mala. Tomé la decisión que llevaba meses pateando, instalar un corte de emergencia más a la mano, no lejos, no escondido detrás de cajas, sino donde mi cuerpo pueda llegar a ciegas si una noche el zumbido me llama con urgencia. No es glamour, es instinto de supervivencia. Otra lección fue la de la factura de luz, que de nuevo me quiso dar un susto por una semana rara de calor, y que ajusté, no con magia ni con regaños al cielo, sino moviendo riegos a horas con menos mordida y apretando un par de caprichos que yo mismo me había permitido por flojera. Aquí nadie te perdona que seas flojo, ni la tierra, ni la bomba, ni el contador. El Banco del Pueblo se asomó a mi vida con la sonrisa de vendedor que se pone el traje el lunes. El gerente, un tipo amable de dientes perfectos, me ofreció una línea de crédito para crecer con intereses que en el papel parecían elegantes y que, si los mirabas con los ojos de un hombre con tierra, daban miedo. Lo escuché y le agradecí con cortesía, pero me fui con la carpeta apretada contra el pecho. No soy enemigo del crédito por deporte, soy enemigo de meterme a pagar promesas cuando todavía estoy aprendiendo el humor de mi propio pozo. Preferí el camino lento, el de los sobres, el de la libreta con números que entiendo, el de la noche en vela haciendo cuentas de a lápiz. No sé si es romanticismo o instinto de animal herido, pero me ha salvado de más de una ratonera bonita. La familia, mientras tanto, se achicó como se achican las fotos enmarcadas al sol, los bordes se deslavaron, las figuras se hicieron menos nítidas. No hubo grandes escenas, no hubo golpes de novela. Hubo reuniones pequeñas donde mi silla no estaba, hubo cumpleaños sin pastel grande, hubo mensajes de texto que no contesté porque no querían conversación, querían puerta abierta.
Me enteré por terceros de ventas apresuradas, de pláticas con compradores que le echan ojo a los ranchos como quien le echa ojo a una vaca flaca para convertirla en carne barata. Escuché que 2 primos se pelearon por una deuda que empezó como préstame para salir del bache y se volvió hoyo. Supe de una camioneta que se fue a la chingada por falta de pagos y de un corral que se quedó sin becerros. Dirán que me alegré. No me voy a poner santo, sentí una paz dura, una certeza fría de que el mundo no tenía que corregir nada por mí, pero a veces corrige solo. Al poco tiempo, una escena que jamás pensé que me tocaría, un tío, no el hablador sino el otro, el callado de sonrisa torcida, se paró frente a la cerca con un sombrero en la mano que parecía pesarle doble. No trajo carro, vino caminando, como si la humildad fuera más creíble si levantas polvo con las botas. Me pidió, no con el tono de somos sangre, sino con el de te reconozco la cancha, que si podía hablar. Le abrí la puerta, pero no el paso. Se quedó del lado de afuera, bajo el sol blando de la tarde, y me dijo que habían decidido vender la parte de atrás del rancho porque no les daba, y que si yo estaba interesado, preferían que se quedara en la familia. Ahí me salió de golpe la risa amarga, no en la cara, por dentro, el tipo de risa que uno se traga para no echar a perder la compostura. Le respondí con un respeto chueco, de esos que se construyen cuando estás pisando terreno minado. Le dije que cada quien se hizo su cama, que si me daba los papeles para revisar. Yo podía considerar la esquina pegada a la mía porque estratégicamente me convenía, pero que no iba a pagar más por nostalgia ni iba a mordisquear mierda por la narrativa de la familia primero. Se tensó un poco, respiró con fastidio, y al final dijo que entendía. No sé si entendió en serio o si lo dijo nada más para salirse con una pizca de dignidad. Lo acompañé de regreso a la puerta sin prometer nada. En la noche revisé mi carpeta y supe que, si quería ese cuadro, debía vender más en el mercado y tal vez aceptar un trabajo extra en el taller durante un par de semanas. Elegí el camino largo otra vez. Así me ha ido mejor, lento, pero sin deberle la espalda a nadie. No todo fueron cercos y billetes. Abrí por fin un cuarto de herramientas como la gente, no ese granero mugroso donde empecé a guardar cosas por miedo a que me las robaran, sino un cuartito decente, con repisas, con botes etiquetados. Con una mesa donde por primera vez pude desarmar una válvula sin poner el foco en un clavo. Le puse un candado nuevo y la primera noche dormí con el cuerpo ligero, como cuando por fin te cambias de zapatos que no te aprietan. Me di el gusto mínimo de colgar, en una esquina, el martillo viejo de mi abuelo, el de cabeza chueca. No es una reliquia cara, es una memoria útil, me recuerda que lo que se arma a golpes, y que los golpes no siempre te los da el enemigo, a veces te los da la vida para ver si te doblas o te enderezas. Me detuve frente a ese martillo con la luz apagada y, sin decirlo en voz alta, le prometí al viejo que lo estaba haciendo a su manera, con brutal honestidad, con horarios, sin pedir favores sucios. Sin llorarle al canal como si fuera santo, sin fiarme de sonrisas de trapo. Esa misma semana, el perforista se pasó a dejarme unos empaques y me regaló una frase que me clavé como clavo bueno. Me dijo que lo que yo hice con el pozo no fue encontrar agua, fue encontrar columna vertebral. Son palabras raras en su boca parca, así que no las tomé a la ligera. Le respondí que me había tocado aprender a que la venganza no suena fuerte, que suena parejo, como motor sano, y soltó una carcajada medio incrédula que se llevó el calor por un minuto. Me pidió que no me enamorara del sonido perfecto, que los pozos tienen temporadas, como las personas, y que si un día la cosa se pone ronca, hay que aceptar que la vida envejece todo. Lo apunté sin drama. No hay nada más antipoético que un fierro viejo, y aún así te enseña poesía sin palabras. A finales de ese año, con mi rutina convertida en una especie de música privada, llegaron un par de compradores de ciudad con botas limpias y sombreros sin sal. A ofrecerme oportunidades para poner mi nombre en una lista y vender todo junto con otros pequeños productores por un precio garantizado. Eran palabras bonitas para colgar la soga. Les ofrecí agua en jarra, me escuché diciendo gracias y me libré de un compromiso que me olía a papel que te ata. No necesito que nadie con camisa planchada me venga a explicar cómo se multiplica el trabajo ajeno. En cambio, hice trato con un comedor escolar que necesitaba producto constante, bien cuidado, y que pagaba a tiempo.
No es glamour, pero es calendario, y yo vivo mejor cuando tengo líneas en el calendario que sí se cumplen. La última vez que vi a toda la familia junta fue en la misa del aniversario del abuelo, en la parroquia donde alguna vez jugamos de niños en el atrio mientras los mayores se peleaban en voz baja. Entré, me senté al final, como siempre he hecho en cualquier cosa donde hay bancas y silencios, y escuché al pastor repetir frases que, por primera vez, no me sonaron a folleto. Habló de la justicia que no grita, de la paciencia que parece cobardía y es arquitectura, de la fe que se hace con manos y no con frases. Supe que no estaba hablando de mí, que no me conoce ni falta que le hace, pero sentí que me estaban nombrando sin decir mi nombre. Al salir, mi tía, la de la risa floja y el perfume caro, me alcanzó en el estacionamiento con pasos cortos. Me dijo, con la voz más baja que le he escuchado nunca, que había sido duro este tiempo, que no todo fue fiesta, que a veces uno hace estupideces porque no sabe qué otra cosa hacer. No le solté el inventario, no le recité el cuento. Le dije que lo sabía, que todos somos capaces de estupideces, pero que las estupideces no se corrigen pidiéndole al vecino que te regale lo que no cuidaste, que la familia no es boleto para entrar al pozo del otro. No lloró, pero la vi tragarse una verdad. Me estrechó la mano con esa fuerza insegura de quien quiere hacer las paces sin todavía entender por qué hay guerra, y se fue. No sentí triunfo, sentí algo parecido al cierre de una puerta que, sin pestillo, por fin encaja. La historia, si alguien quiere un final de película, no lo tiene. Lo que tengo es esto, una bomba que suena parejo y a veces se queja, un tanque tapado con cariño de abuelo, un cuaderno con números que, de tanto repetirlos, ya se parecen a oraciones. Un mercado donde me reconocen por la voz y no por el apellido, un par de cuadros más de tierra que me gané con sobriedad y trabajo cochino, y una cerca que se ha convertido en mi frontera moral. Me han venido a tocar a la puerta otras 2 veces, no con camionetas brillantes, sino con ojos rojos y palabras que huelen a desesperación. No fue fácil decir que no. Me dolió en el estómago y en las manos, porque no soy de piedra, porque aunque me hagan cabrón las circunstancias, sigo viendo las arrugas en la cara de mi madre cuando alguien sufre. Aún así, repetí lo que ya es mi norma, no vendo agua, no presto agua, no abro la llave por culpa ajena, no hago trueques con quienes me robaron primero la voz y luego el respeto. Si quieren comprar, que compren tierra a quien la venda, si quieren aprender, que vengan a la hora fresca y traigan libreta. A unos les reventó el orgullo, a otros les quedó la invitación. Pienso en el abuelo a veces a deshoras, no cuando sería bonito pensar en él, sino cuando estoy arrodillado arreglando una fuga con la lengua pegada al paladar y las rodillas pidiendo tregua. Pienso en cómo me hubiera hablado, en si me habría soltado un ya seco cuando me ve enfrascado de más, en si me habría corregido la forma de empuñar el martillo chueco. Y ahí, con el agua volviendo a su cauce y con el zumbido arreglado, me cae la paz de golpe, la venganza que imaginé con espuma al principio se volvió un ritmo, y el ritmo, cuando es terco y honesto, hace más ruido que cualquier grito. No sé si en esta zona alguien va a recordar mi nombre cuando yo me muera, me da igual. Lo que me importa es que, mientras esté vivo, este pozo sepa que no lo usé para posar ni para hacerme rey de nada, que lo traté como a un animal bravo al que se le ganan caricias con constancia. La última tarde del último verano, cuando el calor por fin aflojó, me paré junto a la cerca con una taza de café negro que sabía a triunfo sin fanfarrias, y vi el camino sin polvo. No llegó nadie. Y eso, para mí, valió por todos los portazos que tenía guardados. No me interesa su perdón ni su condena. Me interesa abrir a la hora justa, cerrar a la hora justa, vender lo justo, guardar lo justo y dormir con la conciencia sin zozobra. Si algún día vuelven a tocar con el discurso de siempre, me van a encontrar con el mismo par de palabras que ya conocen, dichas sin rencor, sin levantarlas como bandera, dichas como quien anuncia la hora. Sus cultivos no vuelven aunque lloren mares, y mi agua no se negocia con lamentos. Porque lo que se robaron no fue nada más un papel, se robaron el derecho a pedir, y ese, aquí, se recupera con trabajo y con memoria, no con lágrimas tardías.